Hola. Hola, ¿cómo andan? Ahí está. Hola. Claro, cuando uno entra a otra reunión en lugar de la que tiene que entrar, se producen estos problemas. Bien, bien. Es el problema de que haya 800 reuniones disponibles, se te generan estos pequeños conflictos técnicos. Pero bueno, no importa, estamos, que es lo importante. ¿Cómo están? Hola. Bien, bien, bien. ¿Cómo han estado con los parciales en la virtualidad? ¿O como son anuales, no han tenido todavía ninguno? Por lo Yo menos sí yo tuve uno. rendí uno. Ah, bien, bien, Sí. Yo zafaste. tuve el viernes uno. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Cómo te encontraste con eso? Es raro rendir por internet. Es raro, sí. Es muy Pero difícil encontrar una forma de hacer algo que sea más o menos coherente para que puedas resolver un examen. sí, Nosotros, este fue como un parcial normal porque eran preguntas y te daban para tiempo. responder un tiempo para cada pregunta. Sí, a mí Bueno, también. casi un parcial tradicional. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, Bueno, eran 15 minutos, en mi caso, por ejemplo, eran 15 minutos por pregunta y no podías volver atrás para modificarla. Eso era lo que tenía. claro, es a veces por ahí lo que nosotros planteábamos, porque imagínense que por ahí Acá. yo en económicas doy... Hola, ¿cómo estás? Ay, no podía escuchar. Hola. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí, no sabía cómo. Bárbaro. Les decía que yo que doy clases en económicas también, para tomar contabilidad fue todo un tema y también por ahí habíamos propuesto de entrada hacer un multiple choice o algo por el estilo, pero preferimos no hacerlo así porque es muy fuerte la presión que te impone esto de decir, mira, tenés 15 minutos, no podés volver para atrás. Es más Claro. el julepe que te genera que lo que sabés o lo que no sabés. No, además Porque es tenés, contestar todo así y nada. claro, tenés Claro. el relojito que te va diciendo el tiempo que vas jugando. Eso peor que No, fue. no, es antipedagógico. Eh, Inclusive, ya que estamos y nos adentramos un poco en la materia en sí, vieron que habíamos charlado que no vamos no íbamos a tomar un primer parcial, digamos ahora, sino que lo íbamos a dejar para junio, así teníamos tiempo a acomodarnos. Oh, mira quién Sí. apareció ahí, Dios mío, bueno, no importa, estábamos bien. Milton. Y hasta que entró Milton, sí, pero bueno, no importa. Hola, Milton. Todavía no conectó. Está ahí, es Milton, él va, viene. Ajá. Nos estábamos conectando y no daba y no daba. Sí, le decía a las chicas que en realidad la culpa fue mía porque en lugar de entrar a esta reunión entré a otra y entonces, chao, listo, problema en puerta, pero bueno, solucionado. Milton Dice que no escucha Milton. se tiene que lavar Milton, Entra al las tenés que orejas. poner audio. dónde está el micrófono. Uy, a ver, le Claro. escribimos. Igual a mí me costó también entrar al audio por las Sí, Tenés que reuniones. poner, el sistema es complicado, ni bien entras tenés que darle que aceptas el audio del Zoom. Sí, yo también lo hice, pero tuve que tocar otro. Complicado, Igual voy a silenciar porque estoy con más gente en la casa. no hay problema, Y no te preocupes. igual si acoto yo siempre desbloqueo. Recién estaba hablando y pensé que se escuchaba y no. No, no hay drama. Sí, cualquier cosa si vamos preguntando y querés acotar algo, habilitas el micrófono de vuelta. Yo Sí, lo sí, dejo eso libre sí. igual, así lo manejan ustedes. Hola Milton. ¿Nos escuchás ahora, Hola, Milton? sí, profe, perdón, justo estoy amasando. No se preocupe, está todo bien. Igual no se hagan ilusiones, chicas, es mentira, se puso el delantal para impresionar, pero no está haciendo nada. Ni nos manda algo Gracias, para degustar. Todo gracias chamullo, a mí. encima a esta hora, ¿viste? El tipo te aparece con el delantal, y vos decís, debe estar haciendo medias lunas, una tortita negra. Pero él es Uy, así, sí. Yo justo tengo el mate. la distancia nos complica. Bueno, les contaba que por ahí lo que estábamos pensando con el resto del grupete docente es que en lugar de tomar un solo parcial en junio, que por ahí se les va a Sí. juntar mucho contenido, estábamos pensando en hacer algún trabajito, un trabajo que englobe todo lo que tiene que ver con la parte de micro,
un trabajo evaluativo como que reemplace la parte de micro. Entonces, si haces bien el trabajo de micro, en el parcial solo te tomamos la parte de macro. Claro. Y si con La el mitad. trabajo no llegaste, no te salió, no tuviste tiempo de entregarlo, lo que fuese, en el parcial te tomamos micro y macro. Está bien. ¿Sí? Pero es como es lo que se nos ocurrió como para aliviarles un poco la Micro es carga, todo porque si lo no, primero, ¿no? ¿cómo? No. ¿Micro qué parte es? Micro es la primera parte. Ah, está Todo lo que bien. tiene que ver con oferta, demanda, elasticidad, mercados. Hasta mercados es micro. Y después de cuentas nacionales, cuando vieron PBI, y creo que no vieron mucho más de macro. No, eh, Ay, sí, yo las últimas 2 clases no. La 7 no la hice todavía. sí, clase 6 y clase 7, ahí arrancamos lo de macro. lo de macro. Sí, sí, fue una de cuentas nacionales y en la otra vieron indicadores macroeconómicos, creo, si no mal recuerdo. Sí. Bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver, igual vamos a tratar, no vamos a repasar obviamente todo lo que vieron en la parte macro, vamos a ver consumo ahorro e inversión en realidad, que es otra parte de macro, pero vamos a aprovechar la primera parte como para repasar un poquito el contenido de las últimas 2 clases. Vamos a ir viendo cómo nos organizamos con el material. Primero ahí les voy a compartir mi escritorio, así vemos un Power que se los voy a ir explicando. A ver si ahí estamos. ¿En el PowerPoint? Todavía no. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, muy bien, perfecto. Y ahí lo ven completo. Sí. Ahora sí. Muy bien, bárbaro. Bueno, como les decía, vamos a recapitular un poco en lo que estuvieron viendo en las clases anteriores, en la primera clase de macro, sobre todo, es el tema del famoso PBI, o hace un par de años para Argentina también el PIB, que es lo mismo. El Producto Bruto Interno era hasta el año 2014, y desde ahí en adelante le empezamos a llamar Producto Interno Bruto, el mismo perro, pero con otro collar, nada nuevo. Y lo que me interesa, que esto creo que más o menos lo habían visto, seguramente vieron que hay 3 formas de calcular el PBI, y una de esas formas es el PBI vía gasto, que es mirando qué gastó cada sector en una economía. Entonces fíjense que yo ahí les copié esa fórmula de nuevo. Ven que dice PBI a precio de mercado es igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Es muy importante esa formulita porque te permite ver realmente un concepto macro, es que te permite entender que estás viendo toda una economía completa. Entonces, ¿yo qué les puse? Bueno, mira, sé que es el consumo y es la inversión. El consumo y la inversión te están mostrando cómo está en un momento determinado el sector privado. G es el gasto público, entonces te muestra cómo está en un momento determinado el sector público, el Estado. X son exportaciones, M son importaciones, es decir que viendo esas 2 variables vas a saber cómo está el sector externo. Entonces es un concepto o una fórmula que está buena porque justamente nuclea todo lo que pasa en una economía. Esto es crucial por 2 temas. Por un tema, o por un lado, porque ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de esos componentes. Hoy, por ejemplo, vamos a ver consumo e inversión, y una patita del consumo que es el ahorro. Creo que del sector público ya vieron algo la clase pasada, yo igual ahora algo vamos a charlar también, y exportaciones e importaciones vamos a ver en la última, en una de las últimas clases, creo que en la anteúltima clase de esta parte de economía. ¿Hasta acá esto se está entendiendo? Sí. ¿Me están siguiendo? ¿Recuerdan más o menos la fórmula o están medios perdidos? Bueno, sí, yo la recuerdo. ¿Todos? Cric, cric. Sí, sí. Bueno, listo. Sí, ok. Ahí se me cortó un cachito. Sí, que Mada dijo que sí, que también. Bien, listo.
Seguimos entonces. Otra pata que es importante es esta formulita que ven acá, que fíjense en que es la misma, lo único que se hizo fue dar vuelta uno de los términos. Miren esto. ¿Ven que el último término de esta fórmula es una M que está restando, menos M, menos importaciones? Bueno, Sí. estas menos importaciones, si las paso para la izquierda, me va a quedar en más importaciones. Y es lo que tienen ahí. O sea, es la misma fórmula con la M cambiada. En lugar de estar a la derecha, está a la izquierda. ¿Por qué es importante? En realidad, esta es fundamental porque es la fórmula madre. Es la fórmula madre porque te va a permitir entender algo que es súper preciso, y si lo entendés, después todo lo que viene se hace bastante más simple. ¿Ustedes se Una, acuerdan en micro que teníamos la oferta y la demanda? La oferta era todo lo que ofrecían las empresas, la demanda todo lo que las familias querían consumir. ¿Sí? Hasta ahí, nada raro. Bueno, fíjense que esto es lo mismo, pero en lugar de ser en micro, en chiquito, ¿se acuerdan que en micro estudiabas mercados? Entonces decía, si yo estoy estudiando el mercado del pollo, ¿cuántos pollos quiere ofrecer las empresas o las carnicerías, las pollerías, vamos a hablar con propiedad, y cuánto pollo quieren comprar las familias? Bueno, esto es macro, ya no es cuánto pollo, es cuánto compran todas las familias, cuánto ofrecen todas las empresas. Ahora, ¿cómo se diferencia esto? Miren qué hay del lado de la oferta en macro. Del lado de la oferta en macro tenés el Producto Bruto Interno, que alguien se acuerda más o menos qué era. No, no es necesario término importante, ¿eh? Sí, Milton. la pregunta, yo, al lado del PBI dice un PM como chiquitito abajo. ¿Eso qué Sí, significa? PBI-PM significa es el Producto Interno Bruto medido a precios de mercado. Que justamente Perfecto. íbamos a ir a eso, porque Ah, bueno. estamos... Perfecto, igual muy buena pregunta. Eh, ¿Se acuerdan qué era el PBI, así a grandes rasgos? Es el valor final de un producto en el mercado. ¿Puede ser? Sí, está cercano, está cercano. Y si estoy hablando del PBI, como decíamos recién, como concepto macro, ¿será el valor de un producto? ¿O será lo que el gasto de cada individuo? O sea, como, Van encaminados, van encaminados. Miren, en ¿Es el realidad valor que tiene dentro del mercado? es el valor que tiene dentro del mercado, ¿qué cosa? La producción de bienes o servicios. ¿De bienes y servicios de un mercado en particular o de todos? no, de todos. Bien, es macro. Perfecto. Sí, de todos. Es macro. Entonces, que en simple, ahora les digo, creo que lo tienen en las clases anteriores como concepto, pero si lo tenemos que traducir a esto a criollo básico, en criollo básico, ¿qué decimos? Que es el valor de lo que produjo todo un país o todo un sistema económico en un momento, en un periodo de tiempo. Entonces digo, ¿cuánto produjo Argentina durante el año 2019? Bueno, Claro. tantos cientos de miles de millones. Bueno, eso es el PBI. El PBI es toda la producción de un país durante un periodo de tiempo determinado, medido en pesos, por una cuestión lógica, porque vos, si no, perdés una unidad de medida en común. Yo digo, se produjeron 200.000 autos, 300.000 cabezas de ganado, 250.000 vestidos, 35.223 polleras. ¿Cómo juntás todo eso? Es imposible, no lo podés homogeneizar. Entonces, Ujú. el PBI es o muestra todo lo que se produjo, como decíamos recién, en un sistema económico, en un país, durante un periodo, pero traducido en términos monetarios. Cuando lean la definición dice algo así como que el PBI
es el valor monetario de los bienes y servicios finales que produjo una economía en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, dice la definición. Pero se entendió en fácil, ¿no? Sí. Ujú, Entonces, sí. ¿cómo está formada la oferta macro? Por un lado, por algo simple, por todo lo que produce el país. Todo lo que produce el país es lo que el país ofrece. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el país ofrece solo lo que produce él o también ofrece cosas que se producen en otros lugares y que se consumen en el país? Ofrece todo, digamos, lo que también trae a otro lugar, ¿o no? Exacto. Por ejemplo, ¿nosotros consumimos nada más productos argentinos? No. Seguro que no. Entonces, miren esto. ¿Cómo está formada la oferta en macro? La oferta en macro está formada entonces por todo lo que produce el país, pero también está formada por todo lo que se produce afuera, pero que se trae al país para ser consumido en él, es decir, las importaciones. Sí. Ujú. ¿Me siguen en eso? Bien, perfecto. Ahí, listo, ya tenemos armada la oferta. Ahora, ¿cómo está formada la demanda? ¿Quiénes consumen en un país? ¿Quiénes demandan a nuestro país? Y ahí hasta podríamos volver un poco a la diapositiva anterior, pero no va a hacer falta ahora, pues se los voy a recordar yo, pero cuando ustedes estudien no van a tener mucho problema. Igual aclaro, yo las clases las estoy grabando, por lo menos mis clases de Zoom siempre se graban y yo las subo a la plataforma. Ay, buenísimo, profe. No Porque a usted es obstante, el que más le entiendo. menos mal, gracias. No obstante, igual, les va a quedar, obviamente, el video, pero les va a quedar también el PowerPoint. ¿Sí? Dale. Genial. Este no va a tener audio porque está la explicación en el video. Bueno, entonces, decía, ¿cómo está formada la demanda? ¿Quiénes le demandan productos o servicios al país? Y fíjense, yo decía que no voy a estar yendo y viniendo, pero si más o menos nos acordamos cómo estaban formados los sectores, es decir, que en la economía está el sector privado, familias y empresas, el sector público, el Estado, y el sector externo. Bueno, ¿quiénes demandan en un sistema económico o en un país? Las familias, porque las familias, ¿qué van a querer hacer? Van a querer consumir. Sí. Entonces, está la demanda que hacen las familias, ¿en qué? En bienes de consumo. ¿No? Las familias Sí. compran alimentos. ¿Ustedes se acuerdan más o menos que en las primeras clases charlábamos de las definiciones o de las clasificaciones de bienes? Y decíamos, mirá, tenés bienes de capital, que son esos bienes que vos comprás, pero para producir otros bienes, por ejemplo, una máquina para hacer helados, pero Sí. también tenías bienes de consumo, que eran esos que decíamos se agotan en el primer uso, o que esos eran los no durables, o tenés durables que los compraste para usarlos, pero no para producir otros bienes. Ejemplo, un televisor. Un televisor es un bien de consumo, vos lo compraste para que esté ahí, pero no tiene utilidad en tu casa. Entonces, ¿las familias en qué gastan? ¿Qué demandan en una economía? Bienes de consumo. Tenés las empresas también que ¿qué demandan? Bienes de inversión o bienes de capital. Las empresas quieren comprar máquinas para producir bienes y servicios, en teoría, ¿no? Hay otras que quieren comprar dólares. Bueno, eso es otra cosa. O sea que podemos, ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí. Bien. Tenés el sector externo, el sector público, perdón, que ¿qué hace? Gasta en una economía en algo muy sencillo que se llama el gasto público. Esto seguramente ustedes más o menos ya lo han escuchado en alguna materia, que el gasto público va a ser todo lo que gasta el Estado justamente en pagar jubilaciones, pensiones, que son transferencias, es una subclasificación, pero juega acá también, todo lo que tiene que ver con planes sociales, inversión estatal, todo eso es gasto público. Y por el otro lado, tenés exportaciones, que las exportaciones son lo que demanda el sector externo a el país o al sistema económico que vos estás mirando. Ejemplo, pensamos en nosotros. Cada vez que China nos demanda soja,
ahí estamos en presencia de una exportación. ¿Y por qué es parte de la demanda agregada? Porque es algo, como decíamos recién, que nos está demandando el exterior y que lo producimos nosotros. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, ahí de esa comparación, como cualquier equilibrio, en este caso va a ser un equilibrio macroeconómico, tenemos que siempre la oferta y la demanda tienen que ser iguales. Una cuestión lógica. Todo lo que produce un país más lo que produce el exterior tendrá que ser igual a todo lo que se demanda en ese país, ya sea adentro del país, que son las tres primeras variables, o ya sea que se demande desde afuera, que es el caso de las exportaciones, que es lo que está comprándole al país el sector externo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se me perdió alguno? No, vamos. ¿Vamos bien? Venimos Bueno, bien. listo. Miren, ahí les armé una, como para que esto tenga un poco más de sentido, la comparación entre qué pasaba cuando hablábamos de micro y qué pasa ahora que hablamos de macro. Mientras hablábamos de micro, ¿se acuerdan que este era el flujo circular de la renta? Que decíamos que las familias le daban sus factores productivos a las empresas y las empresas con eso producían bienes y servicios. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Sí. Bien, yo para no desarrollarlo completo, es solo para que vean la comparación. Esto es en micro. Cuando venís a macro, en realidad, ¿qué pasa? Las familias gastan, ya como no puedo mirar una sola familia en un solo mercado, tengo que decir que todas las familias, en todas las empresas, gastan comprando bienes de consumo. ¿Sí? Y las Es empresas, como que, dale Milton. es como que en macro es como que hace como que junta todo. Exacto. Por Vos así en macro decirlo. englobás. Mientras estés hablando, acuérdense que Eso. micro, como el nombre lo indica, es algo chico, pero yo siempre digo que por ahí el secreto para acordarte de qué es micro es acordarte de la palabra mercados. Lo micro siempre te representa un mercado, entonces vos no podés hablar de todo. Hablás del mercado de pan, hablás del mercado de zapatos, hablás del mercado de carne vacuna, hablás del mercado, siempre un mercado. Nunca, la micro nunca se va a preocupar por todo, siempre se preocupa por un mercado en particular. Esto es importante porque tiene mucho que ver con macro. La micro fue la que manejó la economía hasta 1930, siempre. Porque ¿qué se creía? Que si todos los mercados estaban en equilibrio, cada uno de los mercados individuales estaba en equilibrio, un sistema económico, un país iba a estar bien. Eso era lo que se llamaba la teoría de los neoclásicos, obviamente está muy simplificado esto que estoy diciendo. Pero esa era la concepción. La concepción es, si un mercado, todos los mercados individualmente están bien, todo está bien. ¿Qué pasó en el 30? ¿Por qué en el 30 se rompió Con este una crisis principio? económica. No, Crisis económica, ¿y qué pasó en esa crisis? no hubo apertura del mercado. En realidad, hasta un par de días antes de que se produjera la famosa crisis de 1929, más allá que todos la redondeamos en el 30 porque es cuando se vieron los efectos, si vos mirabas las empresas o los balances de las empresas estaban bien, o los balances de esas empresas estaban bien. Lo que pasa, y ahí es donde se empezó a descubrir esto, es que las empresas maquillaban sus balances, eran balances falsos. ¿Por qué eran falsos? Porque decían que tenían ganancias que en realidad no tenían. Entonces, vos creías por ahí que tus acciones, como la empresa tenía muchas ganancias, valían 1.000 pesos cada una, y cuando se descubrió que los balances eran falsos, una acción que estaba valuada en 1.000 pesos pasó a valer 50 centavos, o cero. Ese fue el derrumbe de la economía. Y cuando pasó eso, ¿qué se dijo en economía? Se dijo, bueno, no, pero entonces los mercados
no estaban, todos creímos que estaban en equilibrio, no estaban en equilibrio, y entonces es mentiroso, no podemos basarnos solo en lo micro, tiene que estar el Estado controlando cada uno de esos mercados, de alguna manera, después vemos si más o menos intervencionista, para controlar que no pasen estas cosas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, Sí. cuando se genera la macro, o cuando nace la macro, como bien decía Milton, dicen, bueno, no te fijes qué pasa en un mercado, fíjate qué pasa en todos los mercados, qué pasa en toda la macroeconomía. Entonces, fíjense que acá, si bien no está, hasta podríamos mencionar alguna cuestión de nombres. Si yo quisiera pensar en micro, yo en micro diría, eso que las familias quieren comprarle a las empresas, ¿cómo se llama? Se llama demanda en microeconomía, ¿no? Lo que gastan las familias cuando compran en las empresas. Ahora, lo que las familias gastan, todas las familias gastan, comprándole a todas las empresas en macroeconomía, en lugar de llamarse demanda, se llama consumo. ¿Bien? Y acá hay una pequeña cuestión muy importante que es, a las familias les entra plata, que es esta parte que ven acá abajo en el gráfico verde, el ingreso agregado. En principio por lo mismo, porque las familias obtienen dinero porque le alquilan propiedades a las empresas para que las empresas pongan sus fábricas, porque las fábricas les dan trabajo, entonces obtienen un sueldo, la retribución de los factores productivos. Ujú. Pero, ¿qué te pasa o qué pasa con esto? Toda esa plata, todo ese ingreso que obtienen las familias de las empresas, como decíamos, las familias lo pueden consumir, pero también, además de consumirse esa plata, pueden ahorrar. Entonces, todo el ingreso que obtienen las familias tiene dos destinos. O podés consumirlo, gastarlo en bienes de consumo, o podés ahorrarlo para contingencias futuras. ¿Hasta ahí? ¿Venimos? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Y acá empezamos con la primera de las variables, que es el consumo justamente, el primero de ellos. Acá les recordaba un poco algo que charlamos de entrada, que es que dentro, si clasificás los bienes relacionándolos según su destino, vos tenías bienes de inversión, que como decíamos, son los que vas a usar para producir otros bienes, o tenés bienes de consumo, que son los que vas a consumir justamente, que pueden ser durables o no durables. Los no durables son los que se agotan con el primer uso, un chocolate, un caramelo, perecederos. Y los no durables, perdón, esos son los no durables. Y los durables son aquellos que no se agotan con el primer uso. Por ejemplo, habíamos dicho hoy, un televisor. Acá juega mucho, o hay una relación muy importante con qué es lo que vos vas a hacer con ese bien. Porque a veces dependiendo de quién sos, es si el bien es un bien de consumo o es un bien de inversión. Pensemos en este ejemplo. Yo les contaba recién lo de un televisor. Si el televisor vos lo compraste y lo tenés en tu casa para mirar tele vos, es un bien de consumo, no te permite generar nada, no vas a generar ningún ingreso con ese televisor. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, Bien, ahora, si compraste el televisor, pero no para tu casa, sino para tu hotel, para ponerlo en una de las habitaciones, es una inversión. es una inversión, pues te va a generar un ingreso, o te va a Claro. permitir ayudar a generar un ingreso. Entonces, ojo con la clasificación, porque siempre la clasificación va a depender de quién sos. Si sos empresa y lo vas a usar para la empresa, sabes que va a ser inversión. Ahora, si lo vas a usar para tu disfrute personal, va a ser un bien de consumo. Pasa lo mismo con un auto, por ejemplo. Si el auto lo Claro, usás eso para te iba- pasear con tu familia los domingos a la tarde, cuando se puede, ahora no, en ese caso estás en presencia de un bien de... Perdón, ahí el estamos. consumo. En ese caso estás en presencia de un bien de consumo. Caso contrario, estaremos en presencia de un bien de capital. Si lo compras y lo pones a trabajar de remis, por ejemplo. ¿Sí? Creo que en uno de los trabajos, si no el primero o el segundo,
Sí, daba el ejemplo del auto, claro, que era, de consumo de capital. claro, Sí, porque justamente en las primeras clases hablábamos de esta definición que se da siempre ahí porque es parte de la introducción, pero que es muy importante para entender esto del consumo. Sí, fantástico. Les cuento, vieron que en 40 minutos se corta la clase y nos están quedando 9 minutos, una cosa así, pero no se preocupen que vuelvo a conectar, Claro. ¿sí? Bárbaro. Hasta que terminemos. Eh, Ujú. Acá tienen, ahí no lo van a ver bien seguramente en las pantallas, pero después en el Power lo van a ver más clarito cuando lo pueda bajar. Pues no había, o sea, me gustaron Se mucho ve bien estos, igual en la compu. Se ¿sí? ve Ah, bien. buenísimo. No se veían bien las imágenes, pero me gustaba ese formato, así que bueno, copié y pegué de ahí. Ahí tienen el consumo en un país, ¿de qué depende? Entonces, fíjense que tiene una flechita para arriba el consumo y te dicen, ¿cuándo sube el consumo en un país? Es lo que quiere decir el gráfico. Entonces, bueno, sube el consumo en un país si sube la renta, el ingreso de las personas. Si yo a vos te doy mejores sueldos en una economía, esa economía va a consumir más. También va a subir el consumo si yo bajo los impuestos. Porque si yo bajo los impuestos, la gente que hace lo que se ahorra de pagar impuestos, lo destina a comprar más bienes de consumo. ¿Me siguen? Sí. Bien. También sube el consumo si suben las transferencias. ¿Se acuerdan que hace un ratito les conté que están metidas a veces adentro del gasto público, pero las transferencias son las jubilaciones y las pensiones? Entonces, si yo subo las jubilaciones y las pensiones en un país, el consumo también va a subir. A su vez, ahí están los deseos de ahorro de la gente. Si la gente baja sus deseos de ahorrar, ahorra menos, ¿qué va a hacer? Va a gastar más. Entonces, también ahí subirá el consumo. También se relacionan las tasas de interés de un país. ¿Esto por qué? Vos tenés la tasa de interés que, pensémoslo en plazos fijos, para hacerlo bien sencillito. Yo te cuento, vos tenés plata, ¿no? Tenés hoy guardado 50.000 pesos. Y yo te digo, tenés dos alternativas para esos 50.000 pesos. Andá y patilátelos, gastalos, consumí, o metelos al banco en un plazo fijo y eso que te genere una renta. Son las dos alternativas que te doy para que vos puedas hacer con tu dinero. Si yo te cuento que la tasa de interés en los bancos es muy baja y es muy poco el interés que te paga, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer el plazo fijo o te la vas a patinar consumiendo? Plazo fijo. Si la tasa baja, Y te lo no, guardás vos. lo guardás vos lo o lo consumo. gastás o lo que vos quieras, pero no lo metés en el banco, No. Ujú. ¿no? Porque es bajo el interés. Entonces, por eso ahí les cuenta que si la tasa de interés o el tipo de interés es bajo, lo que te va a pasar es que el consumo va a subir. ¿El consumo por qué va a subir? Y porque la gente va a decir, ¿qué hago? ¿Me compro el televisor, me compro el plasma o hago un plazo fijo? Y no, me compro el plasma porque el plazo fijo no me da ganancia. ¿Me siguen? Y después tenés el riesgo de que con la inflación te varíe todos los precios. Claro, sí, sobre todo es muy interesante eso y pasa muchas veces, que si vos tenés una tasa de interés muy baja en el plazo fijo, en definitiva ganaste 100 pesos por ahí de intereses, pero perdiste 500 por la inflación. Claro, pues. O Y sea, muy bien, salís perdiendo de todas formas. salís perdiendo. Y bueno, ahí aclara que también es importante si crece la riqueza real, que está relacionado justamente con... La riqueza real es la riqueza neta de inflación. Es decir, yo tengo en cuenta la inflación para no dejarme engañar por números, sino decir, a ver, realmente, ¿cuánto ganó una economía? ¿La economía ganó tanto? Bueno, si esa economía ganó realmente tanta plata, seguramente toda la economía en su conjunto va a consumir más. Sería una especie de PBI, esa riqueza real, pero teniendo en cuenta la inflación para que no sean números mentirosos. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Perfecto. Muy bien. Bueno,
acá empiezan los gráficos, pero yo con esto, a ver, tenemos 4 minutitos. Yo me voy a escapar un segundito. Voy a escapar un segundito de el Power y para que se entiendan de entrada, se ve el Excel, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Van a ser más o menos los mismos gráficos que tienen ahí, ¿eh? No se preocupen, que en eso no vamos a tener diferencia. Yo veo el Power igual. Yo también. Ajá, bien. Perfecto. Denme 2 segundos que descompartimos esa imagen y vemos si podemos compartir esta. Capaz que ahí es donde está el problema. Yo también veo el Power. Bien. Bien. Ah, igual ya está todo un poco más pesado lo que queda poco tiempo. Pero bueno, a ver. Controles de la reunión. Salimos. Y a ver si les puedo compartir el Excel. Y ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Les decía, entonces, si pensás en consumo, primera cuestión, esto también se los voy a mandar, decíamos que muestra lo que gastan las familias en la adquisición de bienes de consumo, que ya sean durables o no durables, ¿no? Y ese consumo, nosotros lo vamos a mirar en el corto plazo, tiene 2 patas. Podemos decir que es un consumo autónomo o un consumo inducido. Inducido. Ahí está. ¿Esto por qué? Por lo siguiente. Hay una parte que las familias tienen que consumir siempre porque si no se mueren. Dentro de los gastos de bienes de consumo está la alimentación. Sí. ¿Sí? La alimentación, está la vivienda, todo lo que tiene que ver con necesidades básicas. Entonces, siempre va a haber un nivel de consumo, independientemente de la variable que vos quieras mirar, y eso, ese consumo autónomo, entonces, es el importe que se consume sin importar el ingreso de las familias. Entonces, repasando eso, sencillito. Las familias, como decíamos recién, siempre algo tienen que consumir, sin importar si tienen o no tienen plata. Ese se llama consumo autónomo. Pero hay otro consumo que se llama el consumo inducido y es el consumo que depende del ingreso disponible de las familias. ¿A qué me refiero con esto? Hace un rato dijimos que entonces las familias consumían más cuando más ingreso tenían, ¿no? Sí. Sí. Bien, entonces, el consumo inducido, ¿qué va a decir? Bueno, a mayor ingreso disponible, mayor consumo. Sí. Y viceversa. Y cortamos y volvemos a abrir, así no nos cortamos en el medio.